Este límite se puede resolver de dos formas distintas y aquí te muestro cómo hacerlo. La primera forma es hacer un cambio de variable. Si ya te enseñaron el teorema de sustitución o cambio de variable, puedes proceder con este camino. Lo primero, no olvidar, ver la forma que tiene este límite. Acá cuando x tiende a 1, esto tiende a 4 veces arcotangente de 1. Recordar ese valor fundamental del arcotangente. La arcotangente de 1 vale pi cuartos, ¿ya? Al multiplicar por 4 va a quedar pi menos el pi que está acá, nos va a dar cero. Así que el numerador tiende a cero y el denominador también. Como x tiende a 1, 1 menos 1 es cero. Tenemos entonces una forma indeterminada de la forma cero sobre cero, por lo tanto no sabemos lo que está pasando con el límite. Un truco que funciona bastante bien cuando nos aparecen funciones trigonométricas inversas, recordar que el arco tangente es la función inversa de la tangente, eh, es considerar en nuestro cambio de variables esta función inversa. En este caso, yo voy a considerar u igual a todo el numerador, o sea, 4 veces la arcotangente de x menos pi. Y recordar que al hacer cambio de variable, esta variable nueva que le he llamado u ya no necesariamente va a tender a 1 como antes. Entonces tengo que hacer ese análisis de qué pasa si el x tiende a 1, a dónde tiende o a qué valor se acerca la variable nueva que he presentado. Entonces, si reemplazo en mi cambio de variable, cuando x toma valores muy cercanos a 1, aquí queda arcotangente de 1, que ya sabemos que es pi cuartos, por 4 nos da pi, menos pi, cero. Entonces, el u tiende a cero. ¿Bien? Así que nos va a quedar aquí que el límite, cuando x tiende a 1, de 4 veces arcotangente de x menos pi sobre x menos 1, con nuestro cambio de variable, va a quedar como el límite, cuando x tiende a 1, de todo el numerador, 4 arcotangente de x menos pi, lo vamos a cambiar por u. Pero hay que tener cuidado con el denominador, porque el denominador es x menos 1. Entonces yo tengo que ser capaz de escribir esta x en función de la variable nueva que hemos ingresado. Por lo tanto, de nuestro cambio de variable, tengo que despejar la x para saber cómo escribir esta x en función de u. Así que de acá, del cambio de variable, tengo que despejar la x. Así que nos va a quedar u más pi igual a 4 veces arcotangente de x. Para despejar la x, necesito mover este 4 que está multiplicando, entonces va a quedar u más pi dividido por 4 igual al arcotangente de x. Y para despejar esta x del arco tangente, aplicamos a ambos lados la función inversa de la tangente, que es la tangente. Así que aquí nos va a quedar tangente de u, u cuartos más pi cuartos. Podemos separar el 4, que es denominador común, igual a x. Por lo tanto, esta x que está aquí va a quedar como tangente de u cuartos más pi cuartos menos el 1 que está ahí. Y ese entonces va a ser nuestro nuevo límite. Acá permítanme hacer la corrección porque ahora nuestro límite está en función de u. Por lo tanto, yo tengo que escribir que u tiende a cero acá. U tiende a cero. Entonces ahí está completamente escrito nuestro límite con el cambio de variable. ¿Ok? La idea siempre, si va a usar cambio de variable en algún límite donde aparezca una función trigonométrica inversa, es considerar esta función trigonométrica inversa en el cambio de variable para que ya no aparezca. ¿Sí? Ahora vamos a estar trabajando con la función tangente. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Eh, la función tangente la podemos escribir en términos de senos y cosenos. Recordar, aquí vamos a ir anotando nuestros recordatorios, recordar que la tangente de algún ángulo que llamaré alfa es siempre el seno de ese ángulo alfa dividido por el coseno del mismo ángulo. En este caso el ángulo es u cuartos más pi cuartos. Así que aquí nos va a quedar límite, cuando u tiende a cero, de u sobre esta tangente que la vamos a escribir como
seno de u cuartos más pi cuartos dividido por coseno de u cuartos más pi cuartos menos este uno que está aquí. Pero este uno lo voy a escribir de manera conveniente como coseno de u cuartos más pi cuartos dividido por lo mismo. ¿Y para qué estoy haciendo esto? Para que me quede una resta de fracciones de igual denominador. Entonces, esto que está en verde vale 1, ¿cierto? Porque el numerador y el denominador son iguales. Y, y lo hice con la intención de que quedara una resta de fracciones con exactamente el mismo denominador. Entonces, así vamos a poder calcular de manera más cómoda. Así que el límite nos va a quedar de la siguiente manera. Permítame continuar aquí. Esto va a quedar como límite, cuando u tiende a 0, en el numerador va a quedar u, y ahora podemos hacer la resta aquí, resta de fracciones de igual denominador, entonces simplemente restamos los numeradores. Queda seno de u cuartos más pi cuarto menos coseno de u cuartos más pi cuartos sobre coseno de u cuartos más pi cuartos. Y ahora como el u está siendo dividida por esta fracción, entonces lo podemos expresar como multiplicación dando vuelta a la fracción. Entonces nos va a quedar el límite cuando u tiende a 0 de u por coseno de u cuartos más pi cuartos sobre seno de u cuartos más pi cuartos menos coseno de u cuartos más pi cuartos. Entonces ahí tenemos el límite escrito con un mismo numerador y un mismo denominador. Lamentablemente aquí, a pesar de la sustitución que hemos hecho, nuestro límite sigue siendo de la forma 0 sobre 0. Si lo inspeccionamos bien, vemos que u tiende a 0, el numerador queda u por algo, o sea, va a quedar 0 por coseno de pi cuartos. No olvidar que u tiende a 0, va a quedar solo pi cuarto aquí, y coseno de pi cuarto es raíz de 2 medios. ¿Ya? No olvidar eso, coseno de pi cuarto, esto es raíz de 2 medios. Así que el numerador tiende a 0 por raíz de 2 medios, que es 0. Y en el caso del denominador me queda seno de 0 más pi cuartos. Y seno de pi cuarto también es raíz de 2 medios. Entonces aquí va, esto tiende a raíz de 2 medios menos raíz de 2 medios, que es 0. O sea, persiste la forma indeterminada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resulta que hay un par de identidades trigonométricas que nos van a permitir reescribir este seno. Es el seno de una suma. Y por otro lado, tenemos acá el coseno de una suma. Y tenemos identidades trigonométricas que nos permiten reescribir esto que está aquí. Para el caso del seno de una suma, vamos a usar esta identidad, el seno de la suma de dos ángulos. Esto siempre es seno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo más coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Mientras que para el coseno de esta suma, vamos a usar esta identidad trigonométrica, coseno de alfa más beta. Eso es coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos, aquí cambia el signo, seno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo. Entonces vamos a ocupar la identidad de color verde para reescribir este seno y la identidad de color rojo para reescribir este coseno, donde aquí vamos a usar alfa como u cuartos y beta como pi cuartos, en las dos, ¿ya? Tanto en la verde como en la roja. Y eso lo escribiré en el próximo paso. Nos va a quedar entonces el siguiente límite. El numerador va a quedar igual, nos va a quedar como límite cuando u tiende a 0 y nos va a quedar
u por coseno de u cuarto más pi cuarto. Y en el caso del denominador, tengo que reescribir este seno. Nos va a quedar así. Nos va a quedar seno de u cuartos por coseno de pi cuartos más coseno de u cuartos por seno de pi cuartos. Así que voy a reescribir el resultado. Nos quedará así. Seno de u cuartos por coseno de pi cuartos más coseno de u cuartos por seno de pi cuartos. Y a todo esto le tenemos que restar este coseno. Ahora, ojo, cuando trabajemos con este coseno, aquí va a aparecer otra resta. Así que hay que poner un paréntesis. Nos va a quedar así, miren. Aquí tengo que escribir coseno de u cuartos por coseno de pi cuartos menos seno de u cuartos por coseno de pi cuartos. Nos va a quedar así. Coseno de u cuartos por coseno de pi cuartos menos seno de u cuartos por seno de pi cuartos. Quizás es un poco decepcionante ver que nuestro límite con el cambio de variable se haya quedado mucho peor a como estaba originalmente. El límite original no tenía una expresión tan larga, en cambio ahora quedó algo gigantesco. Sin embargo, te pido un poco de paciencia porque esto se va a reducir y vamos a llegar a un resultado bonito, ¿ya? Así que esto va a quedar como el límite cuando u tiende a cero de u por coseno de u cuartos más pi cuartos, y ahora fíjense que han aparecido coseno de pi cuartos y senos de pi cuartos, y eso tiene valor conocido, es raíz de 2 medios, así que vamos a reemplazar los valores que conocemos. Seno de u cuartos no lo conozco, así que queda como seno de u cuarto, por coseno de pi cuartos, raíz de 2 medios, más coseno de u cuartos, por seno de pi cuartos, raíz de 2 medios. Y acá, ojo, este signo menos que está aquí me cambia los signos de los términos que están dentro de este paréntesis. Entonces va a quedar menos coseno de u cuartos por coseno de pi cuartos, que es raíz de 2 medios. Y este menos con este menos se transforma en más. Va a quedar seno de u cuartos por seno de pi cuartos, que es raíz de 2 medios. Y podemos ver que acá se nos cancelan el coseno de u cuartos por raíz de 2 medios con menos coseno de u cuartos por raíz de 2 medios. Ese se restan y queda cero. Y estos dos términos son semejantes. Seno de u cuartos por raíz de 2 medios. Queda dos veces esto que está aquí. Por lo tanto, como te comentaba, esto se reduce. Queda límite, cuando u tiende a cero, de u por coseno de u cuartos más pi cuartos sobre dos veces el seno de u cuartos por raíz de 2 medios. O sea, va a quedar raíz de 2 por seno de u cuartos. Este 2 que está aquí se cancela porque esto va a quedar multiplicado por 2. Entonces fíjate que ahora ha quedado un límite mucho más reducido, y solo está en términos de senos y cosenos. ¿Ok? Ahora, tenemos que ver cómo seguimos, ¿cierto? ¿Cómo podemos resolver esto? Si nos fijamos bien, cuando u tiende a cero, el numerador sigue teniendo a cero, y en el caso del denominador me queda seno de u cuartos, ¿ya? Cuando u tiende a cero va a quedar seno de cero, que es cero. ¿Bien? Así que acá aparece un límite fundamental, pero está un poquito incompleto, que es el límite fundamental del seno, que es el siguiente. Hay un límite que es este, límite cuando u tiende a cero del seno de cualquier constante multiplicado por u, no por x, permítame corregir aquí, por cualquier constante k por u sobre ku, ese límite es siempre 1, donde aquí k es cualquier constante real distinta de cero. Si el límite llegara a estar al revés, por álgebra de límites, o sea, así, esto sigue siendo cierto. Por supuesto,
donde k es cualquier constante real distinta de cero, que es algo casi parecido a lo que tenemos aquí, donde el k sería un cuarto, porque recuerden que u cuarto es lo mismo que un cuarto por u, y me faltaría escribir que acá esta u también estuviese multiplicada por un cuarto. Entonces vamos a aplicar ese truco. Voy a multiplicar el numerador por un cuarto para que quede exactamente lo mismo, pero estoy obligado a multiplicar por un cuarto también en el denominador, porque si no estaría cambiando completamente la función. Entonces, este un cuarto dividido por un cuarto vale 1 y no estoy cambiando las cosas. Entonces, fíjense que va a quedar ahora esto de acá. Voy a seguir aquí al lado. Queda límite cuando u tiende a cero, ¿ya? Este un cuarto por un medio que está aquí, perdón, un cuarto por raíz de 2 lo puedo escribir como raíz de 2 cuartos nomás. Lo voy a escribir aquí, raíz de 2 cuartos, ¿ya? Voy a dejar un uno en el numerador. Y estos términos que están acá, este término que está aquí, este con este, lo puedo agrupar para formar mi límite fundamental, que va a ser un cuarto por u sobre seno de un cuarto por u. Y ahí tengo mi límite fundamental porque u tiende a cero, donde el k vale un cuarto. Aquí lo estamos ocupando, acá en este contexto. K vale un cuarto en este límite fundamental de aquí. Y no se me puede olvidar multiplicar por este coseno. Pero este coseno no es problema porque esto no tiende a cero. Y ahora sí, por fin podré usar álgebra de límites. Aquí tengo 1 sobre raíz de 2 cuartos. Es una constante y el límite de una constante es la misma constante. Y acá tenemos que dar vuelta a la fracción. Va a quedar 4 sobre raíz de 2. ¿Ok? Lo que está acá en rojo es el límite fundamental. Vale 1. Y el coseno que tenemos aquí, este coseno, tiende a, bueno, u cuartos tiende a cero, más pi cuartos, queda coseno de pi cuartos, que es raíz de 2 medios. Entonces, ¿qué nos ha quedado al final? Los raíz de 2 se cancelan y queda 4 sobre 2, que es igual a 2. Por lo tanto, gracias al cambio de variable, este límite que está aquí existe, a pesar de que era de la forma 0 sobre 0, y su valor es 2. Y así es como podemos resolver este límite solamente usando el teorema de sustitución, identidades trigonométricas, el límite fundamental del seno, ¿ok? Tuvimos que multiplicar aquí por un 1 conveniente, y luego álgebra de límites. Y la segunda forma, mucho más sencilla, con la regla del L'Hopital, dado que como el límite es de la forma 0 sobre 0, entonces el límite dado se puede resolver con esta regla. Pero la restricción que tenemos es que para poder usar este teorema necesitas saber derivar. Entonces, si en tu curso todavía no ves este contenido, no podrías usar la regla del L'Hopital. ¿Ok? De todas maneras, te muestro para que se pueda comparar lo breve que queda la solución si usamos esta regla. Vamos a tener que derivar el numerador y vamos a tener que derivar el denominador con respecto a x. Aquí tendré que derivar al cotangente y abajo voy a tener que derivar x menos 1. Tengo que recordar cómo es la derivada con respecto a x del arcotangente. Esta es una derivada elemental y su derivada siempre es 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces el límite aquí va a quedar como límite cuando x tiende a 1 de el 4 que está multiplicando no influye en la derivada, simplemente se conserva. Y multiplicamos por la derivada de arcotangente, que es 1 sobre 1 más x cuadrado. La derivada de menos pi es 0 porque es una constante que está restando. Mientras que en el denominador la derivada de x es 1 y la derivada del 1 es 0 porque es una constante que está restando. Así que nos queda simplemente eso de ahí. Así que esto es límite cuando x tiende a 1 de 4 sobre 1 más x cuadrado. Y este nuevo límite es mucho más simple que el que tenía originalmente. Cuando x tiende a 1, aquí va a quedar 1 al cuadrado, más 1 es 2, así que esto tiende a 4 sobre 2, que es 2.
Así que con las derivadas el resultado queda mucho, mucho más sencillo. Finalmente, podemos hacer la comprobación gráfica de esto. Acá tengo graficada la función 4 arcotangente de x menos pi sobre x menos 1. Ojo, esta función no está definida en el 1. El dominio de esta función f es todos los reales salvo el 1. Por eso es que aquí, cuando x vale 1, en la gráfica le agregué este agujero, porque no está definida. Y este agujero está justo en el punto 1,2. Podemos ver que cuando el x se va acercando a 1, tanto por la izquierda como por la derecha, en la gráfica nos estamos acercando a este agujero. Y este agujero está a la altura del 2, que es justamente el valor de nuestro límite. Y así finaliza la resolución de este ejercicio.